Es día miércoles 13 de enero. Buenos días, ¿cómo están amigos de Televicentro en el país y el mundo? Alison Corral, buenos días. Muy buenos días, Robert, amigos televidentes, qué gusto estar con ustedes en este día miércoles, mitad de semana, así que ponerle toda la buena energía. Actitud positiva siempre, vivir un día a la vez, desearles que estas horas que vamos a vivir sean llenas de cosas propositivas, mi querida. Es verdad, llena de cosas positivas, todo positivo. ¿Cómo está el clima? El clima frío, Ya está lloviendo, ¿no? sí, está lloviendo en algunos puntos de la ciudad. 6 grados centígrados, amanece el distrito metropolitano de Quito. Hoy día entre algo de sol, entre algo de lluvias, entre nubes, alcanzaremos 15 grados, lo que quiere decir que la temperatura estará bajito. Hoy la humedad está alta también, así que la sensación es de 5 grados a esta hora en nuestra ciudad. Tome las medidas del caso con diferentes mudadas. Si podríamos tener diferentes mudadas, creo que seríamos felices, ¿no? Exactamente. Pero bueno, hay que salir abrigados las madrugadas, realmente las mañanas, y ahorita que está lloviendo en distintos sectores de la ciudad, por favor, hay que manejar con cuidado, tomar todas las precauciones. Muy bien, hay mucho para contarles, aquí iniciemos. Les vamos a contar que un ciudadano fue encontrado sin vida entre la maleza en el kilómetro 7 de la vía Durán-Boliche. Según las investigaciones, su muerte respondería a un accidente de tránsito. Su cuerpo estaba abandonado sobre la maleza. Entre sus documentos se encontró una papeleta de votación con los nombres de Pablo David Márquez Burgos, de unos 25 años de edad. Un atropello, muerte, abandono del conductor y vehículo. Al realizar las pericias respectivas, los agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador y miembros de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito determinaron que podría tratarse de una persona que caminaba por la zona y fue atropellada. Presumimos que el señor caminaba por fuera de la calzada, presumimos hacia alguna fábrica, alguna empresa, y de pronto el vehículo pierde pista de pronto y lo impacta. Desconocemos por qué. En el sitio es posible detectar la presencia de las huellas de unos neumáticos sobre la calzada, lo que hace presumir que el automotor perdió el control, se salió de la ruta y retomó el camino. Los uniformados creen que iba a exceso de velocidad y tras golpear al peatón, lo lanzó alrededor de 30 metros hacia adelante. Es posible, en otras ocasiones sí ha ocurrido que a lo que impacta la velocidad que viene el carro, la persona sale proyectada y cae ahí, sí. Informó José Morales. En menos de 8 horas se registraron 2 atentados en diferentes domicilios ubicados en el suroeste de la ciudad de Guayaquil. En uno de los ataques, una mujer resultó herida de bala. Veamos. Fueron las perforaciones provocadas en una de las ventanas de este inmueble durante la detonación de varios disparos. Sujetos a bordo de un auto y una motocicleta intentaron asesinar a una de las ocupantes de la casa. Disparan desde la parte de afuera, es decir, a la altura de la vereda, en lo cual realizan un disparo por la ventana, le dan a la altura de la señora, a la altura del glúteo. Sucedió a las 21 horas de este lunes en las calles 50 y Rosendo Avilés, suburbio de Guayaquil. 6 horas después se registró otro atentado en una segunda vivienda. En este caso no hubo heridos. Por versiones igual de la ciudadanía indica que han sido 15 disparos. ¿Se trataría de una retaliación por la primera tentativa? Se podría manejar desde ese análisis, pero también se tiene que ver que también es territorio, pugna de territorio. Hace 15 días, en el sector conocido como Ciudad Perdida, un hombre recibió varios disparos. Ya sabes, choneo hasta la muerte. Choneo hasta la muerte. El intento de asesinato fue grabado por los mismos gatilleros. Pégale uno, dos más, pégale. La Policía Nacional sospecha y asegura tener pruebas de que por su cercanía al estero salado, el sector es utilizado para transportar drogas vía fluvial, actividad que incrementa el peligro en la zona. Informó Jorge Salazar. En Calderón, una farmacia fue visitada por varios sujetos armados quienes golpearon a los dueños del local. La policía se percató del asalto e intervino registrándose un cruce de balas.
Resulta bastante difícil creer, pero el accionar delictivo los puso al descubierto. Padre e hijo eran integrantes activos de una banda delictiva que protagonizó un violento asalto en el sector de Calderón, al norte de la capital. Entraron con armas de fuego ya a amedrentarnos, nos amenazaron, nos dijeron que les demos lo que teníamos, los celulares. Tienen 22 y 48 años de edad, el progenitor es colombiano y al parecer fue quien lo preparó a su hijo en el camino delictivo. Los dos serían los autores materiales del robo a la unidad económica, pero no solo eso, en el vehículo amarillo en el que circulaban aparecieron 2 armas de fuego. Una calibre 22 y un calibre 38, 11 municiones. Los delincuentes no dudaron en enfrentarse a los agentes de la policía judicial. En el sector todos escucharon varias detonaciones. La peligrosidad del clan familiar es de miedo. Un tercero logró fugar, no descartan que pueda tener algún parentesco. Y luego de eso empezaron a sonar disparos. Los detenidos andaban en vehículo amarillo con rótulo de taxi, cuyas placas para delinquir la retiraban y así evitar ser identificados. Entonces no serían principiantes, como que tenían experiencia en materia criminal. Papá e hijo cuentan con antecedentes. Un ciudadano ecuatoriano, un colombiano, son padre e hijo, proceden antecedentes. La intervención de la Policía Preventiva y de agentes de la PJ del Distrito Metropolitano de Quito paró sus andanzas. Estarían implicados en otros asaltos bajo las mismas características y con los mismos protagonistas. Tenemos confirmados hasta el momento 2 eventos anteriores que han sido reconocidos plenamente por la comunidad. Papá y Junior quedaron con prisión preventiva, una raya más a la manchada hoja de vida. ¿Será que esta vez escarmientan? Interrogante que solo el tiempo responderá. En Quito informó Iván Casamen. 2 detenidos después de atracar a transeúntes en el centro de Guayaquil y un herido por atropello es el resultado de los sucesos ocurridos durante las últimas horas. Los hechos fueron captados por las cámaras de Ojos de Águila. Veamos. Las cámaras Ojos de Águila logran captarlo todo y en esta ocasión 2 sujetos son los que se encargan de atracar a transeúntes en las calles Pedro Moncayo y Junín, centro de Guayaquil. Siguen su camino observando si otras víctimas salen a su paso. Sin embargo, la policía logró la captura de los sospechosos, los cuales fueron trasladados hasta la fiscalía. Y este accidente se da en Pedro Carbo y Luque, también centro de la urbe, en donde vemos como un vehículo embiste a la persona en pantalla. Hasta el lugar llegó una ambulancia para trasladar al herido a una casa de salud, informó Julio César Saona. Y en el sector de San Isidro del Inca, 2 mujeres fueron víctimas del accionar delictivo. Un video viralizado en redes reveló que los delincuentes se movilizaban en una motocicleta bajo la fachada de servicio del Iberi. ¿Cómo están las cosas? Al parecer el menú delictivo es variado. Ya no hay confianza que llevan una marca o uniforme. Son métodos que la delincuencia está utilizando para actuar aprovechando la mínima oportunidad. En esta ocasión 2 señoras esperaban que les abran la puerta. Se ve venir una motocicleta. El copiloto carga una maleta que lo identifica como repartidor de comida, pero lo que menos hace es entregar alimentos. Su especialidad, robar a personas vulnerables. El video fue puesto con las unidades especiales. Ellos tienen sus procedimientos a seguir para dar con estas personas. Con maleta en la espalda se lanza sobre las 2 mujeres en busca de los celulares y cartera. En el forcejeo una de ellas cae y sufre un golpe en la cabeza. Todo sucede en cuestión de segundos. Incluso el delincuente le habría propinado un puntapié, tras lo cual se sube a la motocicleta y desaparecen. Nos encontramos constantemente realizando operativos focalizados a todas las personas que se movilizan en motocicletas, a los Uber, a los repartidores de comida. Los uniformados que todos los días están en la calle hablan de un nuevo modus operandi. No utilizan armas, aprovechan la oportunidad o buscan a personas vulnerables. Al parecer la delincuencia también se moderniza, como que saben de leyes. Es un delito de oportunidad, utilizan la fuerza para despojar a las personas de sus bienes, pero no llevan armas blancas ni de fuego. Es como que estuvieran trabajando normalmente. En otro caso, en el distrito La Delicia fue detenido un sujeto que con arma de fuego sometió a una mujer que trabajaba como taxista informal.
El individuo le realizó una carrera y cuando iban por una zona desolada sometió a la señora, quien logró escapar dejando el vehículo en manos del delincuente. La ciudadana logra salir del vehículo e informa a la policía, quienes en un rápido accionar activan todos los protocolos de localización y captura, encontrando el vehículo en la comunidad de Yunguilla. El sujeto fue detenido en vehículo ajeno y armado. En Quito informó Iván Casamen. Y hay preocupación por parte de las autoridades. Cada día la violencia de género se incrementa en el país. Desde el Consejo de Protección de Derechos se informa que existen al menos 114 menores huérfanos por femicidio y otros 34 fallecieron, ya sea en manos de sus madres o padres o padrastros. Veamos. Fue víctima de... A Slendy le mataron su hermana hace algunos años, víctima de femicidio. Murió en manos de su expareja cuando solo tenía 19 años. Recibió 17 puñaladas por parte de su agresor. Y lo lamentable en este caso es que la Oxisa jamás le contó a su familia los maltratos físicos y psicológicos que recibía. La primera vez cuando llegó lastimada a sus piernas dijo que le habían asaltado y le habían robado el celular. Y en una segunda ocasión, Walter dijo que se había caído. Este es tan solo uno de los muchos casos que ocurren en el país. Pero quienes también sufren las consecuencias son los menores, que se quedan al cuidado de terceros, pues mamá murió y papá está preso, prófugo, o en el peor de los casos también se suicidó. Pero ¿cuántos menores sufren las consecuencias de un femicidio consumado en el país? 114 aproximadamente niños en la orfandad, producto de estos 117 femicidios. Sin embargo, desde el gobierno nacional en el 2019 se anunció que se entregará bonos para niños en situación de orfandad por femicidios. Pero desde la Defensoría del Pueblo tienen su propia lectura. Hasta ahora, de lo que tiene conocimiento la Institución Nacional de Derechos Humanos, no tenemos caso alguno de que se haya concretado estas ayudas. Nosotros no tenemos conocimiento de esa ayuda de parte del gobierno nacional. Y es que por delante hay trabas burocráticas, afirma. Porque como usted conoce, cuando existe un femicidio, lo primero que se inicia es con las investigaciones, la instrucción fiscal, el proceso penal. Cuando se llega a determinar que los hijos, víctima de una mujer de femicidio, tienen derecho ya a este presupuesto, a esta asignación, a este bono. Entonces ahí entramos a un proceso controversial. ¿Desde cuándo se le entrega este presupuesto? ¿Cuál es el valor del presupuesto dependiendo de las cargas familiares que deja la mujer? Sobre este tema, el Ministerio de Inclusión Económica y Social informó también en 2019 que sí se realizó la entrega de bonos en varias provincias. Pero si hablamos de violencia dentro de los hogares, no solamente hay menores sin sus padres, también hay niños y niñas asesinados en manos de quienes deberían protegerlos. Hablamos de al menos 34 muertes violentas. En manos de quienes les deben cuidado y protección, ¿no? La gran mayoría sus padres o padrastros, madrastras. Una crueldad infame. Esa es la característica, muertos a golpes. Cifras que lamentablemente son parte de un círculo vicioso donde las diferentes formas de violencia son el pan de cada día. Inclusive con conceptos de que de que la mujer solamente sirve para la cocina, de que la mujer solamente sirve para las tareas de cuidado, de que no tiene sentido de que esté en el ámbito público porque esto es cosa de hombres. Otra de las grandes deudas será la falta de recursos para la ley de erradicación de la violencia de género, que hasta el momento no logra completamente su cometido. Informó Marilyn Jaramillo. Y un sistema de circuito de cámaras fue donado por los Estados Unidos y servirá para fortalecer el trabajo que la unidad antinarcóticos lleva a cabo en la zona. En el lugar estuvo el cónsul de Estados Unidos, quien aseguró que entre su país y Ecuador existe una coordinación en la lucha contra las drogas. Es la entrega de un conjunto de cámaras con el que ahora cuenta la Jefatura Antinarcóticos de la Zona 8. El evento se llevó a cabo en las instalaciones donde funciona la Jefatura Antidrogas. El cónsul general de Estados Unidos estuvo presente en el equipamiento de las fuerzas del orden. En su intervención recalcó los fuertes lazos que hay entre ambas naciones. Servirán para dar seguridad a toda la jefatura. Con este sistema, valorado en más de $50,000, la policía va a poder monitorear en tiempo real las instalaciones desde diferentes dispositivos para salvaguardar la seguridad. De su parte, el director nacional antinarcóticos aseguró que de esta forma se podrá abarcar más en territorio. Es parte de un sinnúmero de donaciones y colaboraciones que estamos nosotros permanentemente recibiendo, que fortalecen
el trabajo que ejecutamos como Policía Nacional. Y con estas herramientas se les permitirá realizar un mejor trabajo para evitar que el delito del tráfico de estupefacientes se expanda en el país. El circuito de cámaras operará 24 horas al día. Equipamiento que paulatinamente se está trabajando y creo que en los próximos días y meses hay una importante ayuda que nos están brindando, especialmente el gobierno de los Estados Unidos. Informó Julio César Saona. Muy buenos días con todos nuestros amigos que se unen en este momento en esta señal cuando son las 6 en puntito de la mañana. O'clock. O'clock. ¿Sabía? O'clock. Como dicen los ingleses. O'clock. Acá andamos. Buenos días a los que acaban de abrir el ojo. Viene una hora más y con esta normalmente las ciudades comienzan a moverse, ¿no? Ya a 6 de la mañana. Claro, ya a muchos les suena la alarma recién a las 6 de la mañana para despertarse, otros ya están en camino. Exacto. Cambió el uso horario, sí, nosotros no tenemos cambio de hora, pero sí cambió en lo que se refiere a anochecer y también a amanecer. Como semanas atrás, ya a las 5:45 estaba clarito. Ahora en cambio sigue oscurito. Oscurito. Y friecito. Friecito y va a amanecer a las 6 de la mañana. ¿Sabe que yo estaba conversando, ¿no? Y me dijeron en verdad que han vuelto los fríos de la capital que estaban en el año 60, sí, más o menos. O sea, exacto, o sea, está nuevamente ese frío, porque unos años estuvimos con sol en la mañana, sí, claro, hacía un poco de calorcito, pero volvieron los fríos quiteños del año 60, los más típicos, o menos. Exacto, los típicos. Yo me acuerdo cuando estaba en la época de colegio, en la escuela, 6 de la mañana no era hecho, ¿qué le digo? Helado, papaleta, llovía y un frío de esos terribles. Intensos han vuelto. Bueno, el clima extraño. El clima raro que vivimos acá, va a amanecer 6:15, 5 grados centígrados tenemos en temperatura a esta hora en el distrito metropolitano, como les hemos dicho, a 15 grados alcanzará la temperatura en la ciudad de Quito. En cambio, Guayaquil, vea usted la diferencia, 25 grados, calientito para Guayaquil, porque para ellos es un poco frío también. Nublado, llegará a 32 grados el día de hoy. En Cuenca, 5 grados centígrados también, parcialmente nublado, día frío en Cuenca, al igual que Quito, 13 grados se llegará, Manta 23, chubascos a 31 grados con lluvia, llegarán en Manta, en Ambato 11 grados, chubascos, tendremos un día con lluvia con 17 grados como máxima, Loja 17, parcialmente nublado, 25 grados la máxima temperatura en Loja. Tulcán en la frontera, 16 grados, chubascos en la zona, 19 grados con lluvia en Riobamba, 10 grados centígrados, cubierto amanece, hoy llegarán a 18 grados. Salinas, 26 grados, parcialmente nublado, 29 la temperatura más alta. En Ibarra, 13 grados centígrados, parcialmente nublado, se llegará a 23 grados. En Santo Domingo, 21 grados nublado, hoy en Santo Domingo, 26 grados centígrados como máxima, 24 en Esmeraldas, está lloviendo en la zona, con lluvias a lo largo del día se llegará a 30 grados. La Tacunga amanece con 9 grados centígrados, está cubierto, hoy tendrá una temperatura máxima de 17 grados. En Puerto Vaquerizo Moreno, allá en Galápagos, amanece, bueno, todavía no, son las 5:13 en la mañana, va a amanecer con 24 grados centígrados, nublado y se llegará a una máxima de 27 grados. En el Puyo, 19 grados centígrados, en la Amazonía ecuatoriana, hay chubascos a esta hora y con lluvias en la Amazonía se llegará a 24 grados centígrados. Así, las principales ciudades de nuestro país en las previsiones meteorológicas. Bueno, entonces ya sabe, hay que tomar precauciones nada más. Vamos con la información. Por favor. En Ecuador se confirman 3 casos más de la nueva mutación británica de COVID-19. Se trata de personas cercanas al primer paciente detectado en Los Ríos. La información fue revelada por la Universidad San Francisco de Quito y ya fue remitida al gobierno nacional. Ya no es 1, tampoco 2 ni 3. En total son 4 personas en Ecuador que se encuentran contagiadas con la nueva variante de COVID-19 proveniente del Reino Unido. Así lo informó el Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito. En los últimos días hemos tenido un avance en el procesamiento de muestras. Procesamos algunas de las muestras que venían y que tenían que ver con el primer paciente que reportó el INSPI. Y nosotros encontramos que 3 familiares más de este paciente también poseen la nueva variante B117. Fue el pasado lunes que el ministro de Salud confirmó el primer caso de la nueva variante británica en el país. Es un hombre de 50 años que viajó desde Reino Unido, hizo un transbordo en España y llegó a Ecuador el 12 de diciembre. Ingresó al país con una prueba PCR negativa, pero el 3 de enero presentó algunos síntomas y fue hospitalizado. El investigador de la Universidad San Francisco de Quito señala que estudiaron las muestras positivas
muestras de 6 familiares que estuvieron en contacto con el hombre y tras los análisis realizados concluyeron los nuevos 3 casos positivos. El fin de semana nos llegaron algunas de las muestras, procesamos 6, de las 6 solo pudimos tener datos de 3 y de los 3 que encontramos, los 3 también tienen la presencia de esta misma variante. Todos son familiares, entonces probablemente fue una infección entre la familia. Todos los casos registrados por ahora están presentes en la provincia de Los Ríos. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están en estado de salud? ¿Están hospitalizados en casa? ¿Tal vez tiene conocimiento de eso? Me dijeron que por lo menos están estables todos. La Universidad San Francisco de Quito asegura que ha secuenciado más de 100 muestras del virus en las 24 provincias del país. Y hasta antes de detectarse el primer caso, no habían encontrado la variante. Informó Ismenia Solórzano. Y tras la cifra de casos positivos del COVID en Guayaquil, el COE cantonal anunció el incremento de camas en el Hospital Bicentenario de la ciudad. Otro de los frentes para atender a los contagiados son las carpas que permanecen ubicadas en los ingresos al puerto principal. Veamos. Llegaban de varios sectores de Guayaquil. La mayoría de los pacientes tenían malestar, fiebre y otros presentaban ahogo, por lo que tuvieron que recibir oxígeno. Esto se registró en el Hospital Bicentenario de Guayaquil. Los casos de COVID en el puerto principal van en aumento. Así lo estableció la Mesa Técnica de Salud del COE cantonal. En Guayaquil existen 20.339 casos confirmados de COVID. La tasa de mortalidad es de 8 personas por día. Lo que sentí era el dolor de la cabeza, el cuerpo, duele bárbaro. ¿Cuántos días? 6 días. En este centro de salud municipal se incrementó el número de camas de 75 a 200. Estas son 40 para cuidados intermedios y son 160 para cuidados generales, para internación general. Y adicional tenemos 50 camas más dentro de lo que es nuestra red de salud con los otros hospitales, entonces tendríamos 250 camas efectivas para atención de pacientes COVID. Otro de los frentes de lucha contra este virus es la instalación de las carpas que están ubicadas en los ingresos a la ciudad. En estos 5 días se han atendido a 100 personas que presentan síntomas o tienen sospecha de estar contagiados. Nosotros por eso justamente que hemos abierto estas carpas centinelas en las entradas de la ciudad de Guayaquil para tratar de descongestionar un poco los hospitales. Pedro Fernández llegó desde muy temprano al peaje de la vía Daule. Antes de ir a su trabajo fue valorado por los médicos. Tenía un poco de dolor de cabeza, pero ya me revisaron todo y está todo normal. Según estadísticas del COE nacional, las provincias donde mayor contagio se presentan son Pichincha, con 78.052 casos, seguido Guayas, 29.005 casos, de allí Manabí con 15.798 casos confirmados, El Oro con 9.048 casos y Loja, 7.033 casos. Cifras entregadas de acuerdo al corte de este 12 de enero del 2021. Informó Carlos Julio Gurumendi. Oficialmente el Cantón Tulcán desde las 0 horas de este miércoles pasa a semáforo rojo. Varias son las restricciones, sobre todo en el área comercial para evitar aglomeraciones. La ocupación hospitalaria de la ciudad estaría en un 90%. Por más de 4 horas duró el debate entre el Consejo Municipal, las autoridades de salud y representantes de varios gremios para aprobar las medidas de restricción que entran en vigencia a las 0 horas de este 13 de enero, tras iniciar la semaforización roja en Tulcán. 2.193 casos positivos de coronavirus existen en el cantón, con un incremento del 90% en la última semana. Las medidas son específicas y ponen en alerta a la ciudadanía. Entramos inicialmente por 15 días a un semáforo rojo. El hospital nos indica que si no tomamos una medida así de estricta y de urgente, no va a tener a capacidad de atención de personas que están llegando graves. Ahorita mismo tienen ya complicación para poder atender personas en UCI. Podríamos esperar posiblemente muertos en vías o muertos en las calles, y eso es algo que realmente nos llega a preocupar a todos los integrantes del COE cantonal. No existe toque de queda ni pico y placa. El semáforo mantiene restricciones como 0 aforo para restaurantes, cierre de sitios de diversión nocturna, gimnasios, canchas deportivas, ferias textiles y locales comerciales. Esto debido al alto índice de casos que llegan graves a la Casa de Salud, mientras que el servicio de transporte público tendrá el 30% de aforo. Presentan ya 21 casos por día, ¿sí? Entonces es una parte que se presentaron 150 casos por semana.
La preocupación se genera debido a que al hospital de la ciudad llegan los pacientes en estado crítico y no se cuenta con las camas suficientes para poder atenderlos. Existe al momento casos con pronósticos reservados que generan el cuidado intensivo. 45 pacientes por el contexto de COVID en el hospital. De ellos, alrededor de 20 pacientes se encuentran en situación crítica en uso de ventilación mecánica invasiva. En el área de cuidados intensivos y en el área general de camas disponibles para pacientes críticos, estamos manejando un porcentaje de 85 a 90% de ocupación. Los casos registrados hasta la semana anterior eran solamente del sector urbano, mientras que el registro determina casos incluso de comunidades como Agua, que se encuentran totalmente apartadas de la cabecera cantonal en el cordón fronterizo. En este momento tenemos casos en todas nuestras unidades operativas. También estamos presentando a nivel de la zona Agua ya casos positivos. Con imágenes de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Miguelito, un bebé de 5 meses que nació de una madre con COVID positivo, se aferra a la vida, pues a su corta edad sobrevivió a 3 paros cardíacos. Lamentablemente, su progenitora lo abandonó en el hospital de la policía al norte del distrito metropolitano de Quito. Aquí la historia. Miguelito es uno de aquellos milagros de la vida. Nació el pasado 25 de agosto con su hermano Manuelito, gemelos de una madre COVID positiva. Aquí en el Hospital de la Policía Nacional le brindó toda la ayuda necesaria. Sin embargo, desde su nacimiento todo sería difícil para él. Al mes tuvimos el fallecimiento del hermanito, a quien le dio tres infartos y falleció. Paralelamente, en el mismo tiempo, le dio 3 infartos también a nuestro pequeño Miguelito. Pero él fue fuerte y él pudo soportar esta situación. Pero no sería lo único que tenía que atravesar a tan corta edad, pues tras la muerte de su hermano, su madre biológica lo abandonó. La madre que estuvo aquí en una de estas habitaciones se escapó del hospital, se salió del hospital. Considero que tenía problemas psicológicos, problemas emocionales, sentimentales. Sin embargo, aquí en el hospital hicieron todo lo posible para darle atención médica, amor y abrigo a ese pequeño tan indefenso que cumple a cabalidad con los chequeos médicos. Esta teniente, por ejemplo, se convirtió en su madre sustituta. Bueno, Miguelito nació de 27 semanas, nació prematuro, pesaba 1260 gramos cuando él nació, era muy pequeñito, muy frágil. Tenía condiciones de salud muy inestables, sin embargo, gracias a todos los cuidados y pues todo el amor que se le ha brindado, pues ahora ya se encuentra en condiciones normales y saludables. Y lo impresionante es que su cuerpo tan frágil y pequeño resiste a las adversidades. Este martes, por ejemplo, salió con éxito de una cirugía. Miguelito está próximo a cumplir 5 meses. Sin embargo, desde hace un mes atrás fue derivado a una casa hogar donde iniciarán con los trámites de adopción. Y aunque dicen es difícil dejarlo ir, esa es la ley de la vida. Dios permita que encuentre una familia que lo ame, lo cuide, lo protege y le dé todo lo que él merece en la vida. Porque si Dios permitió que él continúe con nosotros hasta ahora es porque tiene un maravilloso propósito de Dios. Y pues que mi Dios lo bendiga y si Dios nos permite, pues estaremos siempre junto a él apoyándolo y viéndolo crecer. Es así como este pequeño gran guerrero nos muestra que pese a las adversidades, es posible luchar por vivir. Informó Marilyn Jaramillo. Y 7 personas están a órdenes de la Fiscalía por presunta falsificación de pruebas PCR. En total, los casos ascienden a 260. Las autoridades investigan presuntas mafias. Los controles a la falsificación de pruebas PCR para detectar COVID-19 continúan, así lo anunciaron las autoridades. Hasta el momento tenemos nosotros 7 personas a órdenes de fiscalía. Hay un proceso de investigación porque no solamente tenemos que sancionar a quienes hacen uso doloso del documento público, sino a las redes criminales que están jugando con la vida de los ecuatorianos. Allá tenemos que apuntar. Al momento se han detectado 260 casos de pruebas falsas de PCR. Se falsifican de diferente manera, estamos trabajando en eso y tenemos ya mecanismos de seguimiento y verificación de las pruebas. La semana pasada se identificaron 3 casos en el aeropuerto de Guayaquil. Las personas pretendían llegar a Galápagos. Ante esto, se ha publicado en la página web www.calidadsalud.gov.es una lista de los laboratorios públicos y privados autorizados para hacer este tipo de pruebas y no caer en redes de estafa.
El falsificar una prueba de PCR no es viveza criolla, es un atentado a la salud pública, es un atentado contra la población, es un atentado contra el colectivo, porque estoy mintiendo sobre algo que es grave. La alteración de un documento como el señalado anteriormente podría llevarlo de 3 a 7 años de cárcel, informó Valeria Navarro. El Colegio de Médicos de Pichincha expresó su respaldo al exdirector de Salud del IES, Mauricio Espinel, quien es investigado por la Fiscalía por posibles irregularidades en la compra de mascarillas durante la emergencia sanitaria del 2020. Los representantes de los galenos solicitaron a las autoridades transparencia en el debido proceso. Le contamos. En marzo del 2020, al llegar la emergencia sanitaria por el COVID-19 al país, la Fiscalía abrió un proceso de indagación por posibles irregularidades en la compra de mascarillas en el IES, tras de lo cual esta institución suspendió las órdenes de compra de mascarillas y otros insumos. En el mes de diciembre, las investigaciones vincularon en el caso a varias personas más, entre ellas al entonces director de Salud del IES, Mauricio Espinel, quien mencionó que su presunta implicación sería por 3 factores. Uno, haber hecho el informe de la pandemia. 2, haber hecho el análisis de necesidades a nivel nacional de equipos de protección. Y 3, haber iniciado el proceso de reforma presupuestaria para que las unidades de salud cuenten con los recursos y puedan atender a la pandemia. Las supuestas irregularidades por las que la Fiscalía involucra al doctor Mauricio Espinel son asociación ilícita, tráfico de influencias y falsificación de firmas. Se ha revisado todo el proceso y no hay indicios que dirijan ni accionar hacia esos potenciales delitos tipificados en el Código Penal. Razón por la cual el presidente del Colegio de Médicos de Pichincha mostró su respaldo hacia el exdirector de Salud del IES, solicitando el respeto al debido proceso, en especial al gremio de galenos. El Colegio Médico de Pichincha pone a la disposición no solamente del doctor Espinel, sino de toda la población a nuestro Tribunal de Honor, para que el Tribunal de Honor revise el proceso, sea garante del proceso y sea vigilante, que se guarde el respeto al debido proceso del doctor Espinel. La fase de investigación del caso concluyó, por lo que el siguiente paso será convocar a la audiencia de formulación de cargos. La posible compra irregular de mascarillas asciende a los $10 millones, informó Sofía Vintimilla. Vamos a una pausa comercial. Al retornar les contamos que un accidente ocurrido esta madrugada en Cotopaxi deja al menos 5 personas fallecidas. Los detalles al volver. Seguimos con más información. Les contamos que 5 fallecidos y 4 heridos es el saldo de un choque de volqueta con 2 furgonetas en la vía Panamericana E35 en la provincia de Cotopaxi. A continuación les tenemos los detalles. Un accidente de tránsito en la Panamericana Sur en el sector de la Piedra Colorada, al norte de la ciudad de Latacunga, dejó como resultado 5 personas fallecidas y otras 4 heridas la noche de este martes 12 de enero. En el accidente están involucrados una volqueta de carga y 2 furgonetas, y según se informó en el parte policial, el probable causante del siniestro de tránsito sería el factor humano. Los uniformados indicaron que las personas heridas fueron trasladadas al Hospital Provincial de Cotopaxi y al del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en Latacunga. Entre los heridos está el conductor del pesado automotor. Por su parte, agentes de la Unidad de Tránsito, DINASER y Criminalística trasladaron a los fallecidos a la morgue del cementerio municipal. En imágenes compartidas en redes sociales se observa cómo las víctimas que se movilizaban en las furgonetas están sobre la calzada, mientras el conductor de la volqueta se encontraba atrapado al interior de su vehículo, informó Álvaro Terán. Representantes de los comerciantes de la Plaza César Chiriboga, esto es ubicado en el cantón Rumiñahui, en Sangolquí, realizaron una propuesta para evitar que sus casetas sean retiradas del sitio. Los comerciantes aseguran que no tienen otro espacio donde ofertar sus productos. Veamos.
El municipio de Rumiñahui a mediados del año pasado modificó una de sus ordenanzas para organizar las ferias y mercados del cantón. El propósito, según las autoridades, fue evitar la propagación del COVID-19. Entre los aspectos que fueron normados está la prohibición del uso de casetas en la Plaza César Chiriboga. Contábamos con 117 casetas hechas con acero, las cuales por motivo de limpieza, desinfección y por el control de la salud del cantón se solicitó que se retiren estas casetas, de las cuales se retiraron 111 y mantuvieron algunas casetas todavía. La disposición municipal establece que los vendedores coloquen carpas que se puedan retirar los días que no hay feria y así la plaza puede ser ocupada para otras actividades. Se trabaja 3 días y los días que no están ocupada la plaza se utiliza para actos culturales. Aspectos con los que no están de acuerdo los comerciantes de la plaza. Algunos representantes aseguraron que quitar sus carpas incluiría un desalojo. Ni tampoco nos dijeron vayan a otro mercado. Varios vendedores denuncian que en los últimos días durante las noches personal municipal ha destruido varias de sus casetas. Policías entre trabajadores y dicen que han venido y han botado las casetas. En esta enfermedad misma no tenía ni para comer. Tengo una nuera que fue botando 7 hijos. Por lo que realizaron una protesta solicitando una reunión con las autoridades para evitar que estas escenas vuelvan a ocurrir. Inclusive nosotros hemos pretendido todo un mes, le pidió al señor alcalde personalmente, inclusive telefónicamente, el poder conversar, pero definitivamente no entiendo por qué la posición cegada. Sin embargo, el municipio de Rumiñahui insiste que la reubicación no está contemplada. Solo retiran la caseta, pero no pierden su espacio de trabajo. En la Plaza César Chiriboga se estima que trabajan cerca de 300 comerciantes y existen alrededor de 200 vendedores informales, informó Sofía Vintimilla. Es el problema de creer que el uso público es uso privado. Ahí la autoridad tendrá que resolverlo. Sofía Vintimilla está junto a la Policía Nacional en este punto, en La Mariscal. Allá están haciendo en cambio control de hostales. Veamos el resultado de este control que comenzó en la madrugada. Sofía, buenos días, adelante. Roberto, amigos, que tengan un buen día. Así es, nos encontramos en uno de los hostales de La Mariscal, puesto que la policía denuncia que hay varias peticiones por parte de todos los habitantes de este sector y también la gente que viene, porque todas las noches son asaltados. Así que en estos operativos se busca también controlar y verificar dónde estarían estos asaltantes y por supuesto también frenar el microtráfico, que también hay muchas denuncias en este sector. Ustedes van a ver en uno de estos hostales cómo la policía se encuentra en estos momentos verificando todo el hostal y toda la gente que está dentro, revisan la documentación de las personas, a ver de qué manera ingresaron al país. En la mayoría también hay mucho extranjero en estos hostales y por supuesto los contratos de arrendamiento por parte de los dueños. Están en cada una de las habitaciones. Por seguridad nos han pedido que no especifiquemos la dirección exacta en la que nos encontramos y este tipo de controles se van a realizar no solamente en este sitio, sino en varios hostales del distrito metropolitano y del sector de La Mariscal. Gato, le vamos a pedir por favor que nos ayude en este sector de acá también, porque ahí la policía ven cómo inspecciona inclusive las maletas de la gente que se encuentra en este lugar, como les digo, verificando si es que no hay algún objeto robado o alguna cosa de dudosa procedencia para así iniciar las investigaciones. Y el objetivo es frenar los índices de delincuencia que en este lugar realmente, conforme pasan las semanas, se incrementan. Esta es la información que nosotros tenemos hasta el momento. Por supuesto, luego tendremos los resultados con el subintendente de la policía, que también nos ampliará la información una vez que ya han concluido todos estos controles. Esa es la información, ustedes continúan con más, compañeros. Buen día. Gracias a Sofía Vintimilla, la policía hace bien, pues en este caso revisando y escuchando lo que dice la comunidad referente a tener tranquilidad en estos sectores. Alison Corral. Decisión Electoral 2021. El COE Nacional recomienda que el sufragio ciudadano se lo realice por horario según el último dígito de la cédula. La medida será analizada por el Consejo Nacional Electoral. Además, el gobierno señaló que hará pruebas rápidas de COVID-19 a los miembros de las juntas receptoras del voto.
El Comité de Operaciones de Emergencia entregó al Consejo Nacional Electoral el protocolo de bioseguridad para la jornada electoral que se vivirá el 7 de febrero. Entre las medidas se sugiere un horario de votación de acuerdo al último dígito de la cédula. Si es par sería de 7 de la mañana a 12 del día y si es impar desde las 12 horas hasta las 17 horas. Voy a aclarar a la ciudadanía que esta no es una restricción, son recomendaciones. Quienes no pueden ir a votar son las personas que estén con COVID-19. Sí, las personas que tienen una prueba que dé positiva, una prueba PCR, ellos estarían exentos de que se les aplique la multa por no acudir en las votaciones. Para esto, quienes padezcan de la enfermedad deberán guardar el documento de laboratorio que certifique que está con coronavirus. La multa por no sufragar corresponde al 10% del salario básico unificado y por no asistir siendo miembro de la Junta Receptora del Voto, la multa es del 15%. El Ministerio de Salud, a través de un comunicado, informó que aplicará pruebas rápidas gratuitas a quienes estén en mesa, mientras que observadores internacionales y veedores de organizaciones políticas deberán presentar una prueba PCR. Sobre la ampliación del horario de las votaciones, aún se espera una respuesta de la Procuraduría General del Estado. Porque si bien la ley es clara que las elecciones se tienen que dar entre las 7 de la mañana y 5 de la tarde, y hacerlo fuera de este horario invalidaría la elección, nosotros hemos procedido a consultar de ese vacío que tiene la ley de que no prevé en estos casos de emergencia. La ciudadanía debe tomar en cuenta lo siguiente. Solamente se permite el ingreso de la persona que va a sufragar, sin niños y con su propio esferográfico para evitar la manipulación. Cada recinto electoral tendrá solo un ingreso y una salida para evitar que la gente tenga contacto. No se permitirá el ingreso de alimentos. A cada miembro de la Junta Receptora del Voto se le entregará un kit de bioseguridad. Los gobiernos autónomos descentralizados deberán controlar que no exista venta ambulante ni acumulación de vehículos. Protocolo, nosotros como Consejo Nacional Electoral lo pondremos en conocimiento del Pleno del Consejo Nacional Electoral para su aprobación y una revisión de ser necesario. Informó Valeria Navarro. Y justamente el Pleno del Consejo Nacional Electoral realizó el sorteo para decidir el orden de participación de los candidatos a presidente de la República en el debate oficial. Existirán 2 bloques de 8 postulantes cada uno, quienes participarán los 2 días de debate. Le contamos, veamos. Los ciudadanos. La dinámica del evento está dividida en 2 horarios durante los días de debate. Esto es el sábado 16 y domingo 17 de enero. Por una parte, las intervenciones serán de 20 horas a 21 horas 30 y de las 21 horas 30 a 23 horas. En el primer horario participará un primer grupo de presidenciables y en el siguiente horario el segundo bloque. De esta manera, los integrantes del grupo que participará en el primer horario del sábado 16 son Pedro Freile, Lucio Gutiérrez, César Montúfar, Javier Herbas, Gustavo Larrea, Gerson Almeida, Guillermo Lazo y Jimena Peña. El segundo grupo está conformado por Paul Carrasco, Giovanni Andrade, Yacu Pérez, Juan Fernando Velasco, Andrés Arauz, Isidro Romero, Guillermo Celi y Carlos Añay. Una vez culminado el debate del sábado, el día domingo los bloques participarán a la inversa, es decir, los integrantes del grupo 2 irán en el primer horario y los del grupo 1 en el segundo horario. Esta es la primera vez en la historia del país que el Consejo Nacional Electoral viabiliza un debate impulsado por el propio organismo. Esto se debe a la reforma incorporada en el Código de la Democracia que, entre otras cosas, dispuso la obligatoriedad del mismo a los postulantes a dignidades unipersonales, incluidos los candidatos a la presidencia de la República. Por ello, el Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó un reglamento que incorporó una comisión que se encargará de elaborar preguntas, supervisar el evento, asimismo como aprobar un manual para estructurar la dinámica del debate. Informó Javier Rosero. Y los candidatos a presidente del Ecuador continúan con sus recorridos de campaña en diferentes puntos del país, resaltando sus propuestas. Aquí un resumen de sus jornadas. Gustavo Larrea, candidato presidencial por el Movimiento Democracia Sí, Lista 20, resaltó su propuesta de gobierno encaminada a bajar las altas tasas de desempleo agravadas por la pandemia, entre otros proyectos. Hacer de la educación un instrumento de desarrollo económico. Hay que reabrir las escuelas comunitarias y en los recintos, sin duda alguna. Y vamos a tener que hacer una campaña de alfabetización dirigida a esas niñas y niños y adolescentes que quedaron en el analfabetismo.
La aspirante por la lista 35, Jimena Peña, cumplió agenda en la provincia del Guayas con caravanas y recorridos por Santa Lucía, Daule, Milagro y Guayaquil. Yo creo que las mujeres podemos reconciliar y vamos a gobernar el Ecuador con las mismas prioridades con las que gobernaron las mujeres sus hogares. Que las mujeres, pase lo que pase, sabemos que hay que garantizar ese plato de pan en la mesa. El presidenciable por la alianza Creo Partido Social Cristiano, Guillermo Lasso, estuvo en Santo Domingo de los Áchilas, en donde indicó que uno de los principales objetivos de su propuesta de gobierno en corto plazo es erradicar el hambre. Dentro del presupuesto del gobierno, que son 27.000 millones de dólares al año, deberemos encontrar con prioridad para atender a aquellas familias que han caído en el hambre, 300.000 familias ecuatorianas. Y encontraremos todos los recursos que sean necesarios para poder cubrir el hambre y la necesidad esencial de vida de esta familia. En Guayaquil, el candidato de Avanza, Isidro Romero, habló sobre la recuperación de la economía. Voy a hacer en el Ecuador, una parte del Ecuador mirando al Pacífico, el mayor centro financiero del Pacífico Sur. Va a haber un impuesto único del 5%. Será el mayor centro de inversión en este país. Yacu Pérez, aspirante por Pachacutic, estuvo en Manta, resaltando su plan de gobierno basado en 4 ejes: ecología, economía, educación y ética. Informó Roselena Vázquez. Los demócratas iniciaron el proceso para un segundo juicio político en contra de Donald Trump. Esto bajo la acusación de insurrección. Esto más te contamos al retornar en A Primera Hora. Son las 6 de la mañana y 36 minutos. Ya venimos. El gobierno destinará 3.300 millones de dólares al sector agropecuario con el objetivo de potenciar actividades que puedan generar productos de exportación apetecidos en el exterior. Veamos. Para fortalecer e impulsar al sector agrícola, el gobierno destinará recursos a través del Plan Nacional Agropecuario, iniciativa que ya está en marcha y mediante la cual se pretende potenciar la exportación de productos nuevos. Se calcula que este Plan Nacional Agropecuario en total tendrá aproximadamente 3.300 millones de dólares para ser invertidos en potencializar todas estas actividades agropecuarias que pueden perfectamente generar productos de exportación muy apetecidos en el exterior. El Plan Nacional Agropecuario abordará 6 ejes. Uno de ellos es que se realizará un registro o censo para conocer de primera mano la situación de los agricultores y sus predios, así como obtener información de planes de ordenamiento territorial de los municipios. Hace 20 años no se hace un censo agropecuario, un registro nacional agropecuario. Ya acabamos de concluir la fase piloto. Eso es parte del plan. Sobre los resultados del sector agrícola durante la pandemia, las cifras fueron positivas en la exportación de banano, que se incrementó en un 15.22%, y cacao 26.88%. Sin embargo, el sector florícola fue el más golpeado. Inmediatamente gestionamos con Estados Unidos el hecho de incluirles en el sistema general de preferencias para que entren las flores sin pagar un solo centavo y seamos realmente competitivos ante otros países. En cuanto a la inyección de recursos, el presidente mencionó que mediante Banecuador se ha colocado 2.775 millones de dólares en más de 557.000 operaciones crediticias, con un importante porcentaje destinado al sector agrícola. 700 millones de dólares han estado encaminados al sector agrícola, al sector pecuario y a todos los sectores que de alguna forma son satélites de este. Estos anuncios se dieron a conocer en el programa semanal De Frente con el Presidente, informó Priscila Cadena. Y Larcotel realizó la entrega de 12 títulos habilitantes de frecuencias de radio FM en las provincias de Guayas y Santa Elena. Según el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, las reformas a la ley de comunicación permitieron democratizar el acceso al concurso para radios privadas y comunitarias. Le contamos. Según AER, la mayoría tiene 16 años aguardando la entrega de su título habilitante para una frecuencia FM. Acto que se llevó a cabo en el aula magna de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Por 15 años, a los participantes de las provincias del Guayas y Santa Elena que cumplieron correctamente con todos los requisitos técnicos, financieros y jurídicos establecidos en las bases del concurso. Entregaron un total de 12 frecuencias en ambas provincias. Allí el ministro de Telecomunicaciones para exponer motivos y argumentos.
Hemos llevado adelante un proceso transparente, absolutamente abierto a recibir todas las sugerencias, todas las propuestas, todas las recomendaciones que se pueda hacer, y lo hemos hecho por primera vez en la historia del país, un concurso público competitivo, como tenía que hacerse, cumpliendo la normativa internacional. De hecho, la misma alma mater, que cuenta con un canal de señal UHF y una emisora AM, e incluso colaboró con las instalaciones para el evento protocolario. Es un camino duro que se inicia para quienes renovan sus frecuencias y para quienes obtenemos una nueva, porque debemos estar atentos de los peligros que acechan a la libertad de expresión, a la libertad de comunicación, a la libertad de prensa. En un mes convocarán a otro concurso para concesionar más de 5.400 frecuencias de radio y televisión, informó Jorge Escobar.